Hola, mi nombre es Enrique Barrios. Y antes de comenzar con esta historia, debo de advertirte que si crees que el universo y la vida es horrenda o que es malvada, por favor no continúes, no te va a gustar. Porque lo que viene es maravilloso, dedicado a los niños de todas las edades y de cualquier pueblo de esta redonda y hermosa patria. Esos futuros constructores y herederos de una nueva tierra, sin divisiones entre hermanos. A ellos va dirigido el presente contenido. Habiendo dicho lo anterior, daremos inicio al relato de un niño de 13 años, un niño cuyas anécdotas podrían hacerte reflexionar. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Hasta siempre, Enrique Barrios. Amy, el niño de las estrellas. Episodio 1. Primer encuentro. Todo comenzó un atardecer de verano, en un tranquilo y pequeño pueblo de playa donde voy de vacaciones con mi abuela casi todos los años. Pero al llegar a la playa sucedió algo. ¿Y esta luz? ¿Una bengala? ¿Qué es eso? Tal vez fue un desastre aéreo. Un momento. ¡Hay alguien en el agua! ¡Un sobreviviente de la catástrofe! ¡Por aquí! ¡Asombroso! ¿Cómo hizo eso? Parece más o menos de mi edad, algo más bajito y viene disfrazado. O tal vez sea un uniforme de alguna organización o club de aviones. Oye, ¿qué te ha sucedido? Aterrizaje forzoso. ¿No se supone que el piloto tendría que ser mayor de edad? ¿Y el piloto? Aquí está, sentado junto a ti. ¡Wow! Ese chico es un campeón. A mi edad ya puede pilotar aviones. Aunque pensándolo bien, no es muy diestro por lo del accidente. Pero no parece importarle. Tal vez sus padres sean muy ricos. ¿No venía alguien más contigo? No. Menos mal. ¿Tienes frío? Sí, un poco. La temperatura está agradable. Es cierto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Cumplir con la misión. Este chico debe ser importante. No como yo. Un simple estudiante en vacaciones. Él tiene un avión, un uniforme y una misión. Pero por otro lado, no es más que un niño. ¿Qué pasará ahora que se perdió el avión? ¿Qué? Pero si no se ha perdido nada. ¿No se perdió? ¿No se rompió entero? No. ¿Es posible sacarlo del agua? Oh, sí, por supuesto que se puede sacar del agua. ¿Cómo te llamas? Pedro. Creo que se está haciendo el misterioso, el mayor. No me responde y me cambia el tema. Calma, Pedro, calma. ¿Cuántos años tienes? 13, casi. ¿Y tú? Tengo más años de los que imaginarías. No. Si te lo digo, no me lo creerías. Insinúa ser mucho mayor y piloto. Pero no debe tener más de 11 años. ¿No sería un enano? Tal vez no es de por aquí. ¿Quién sabe de dónde? Hay gente que cree en los extraterrestres. ¿Extraterrestre?
¿Acaso él? Tengo que pensar. Han sucedido cosas raras. Su avión en llamas cayó al mar, aunque según él no está roto. Eso es algo muy curioso, igual que su manera de aparecer ante mí y su calculadora con signos raros, su acento extraño, su pelo, su traje. Además, los niños no pilotan aviones. ¿Eres extraterrestre? ¿Y si lo fuera? ¿Te daría miedo? ¡Si viene de otro mundo! ¿Eres malo? Tal vez tú seas más diablillo que yo. ¿Qué? Pero si yo soy un chico que no da problemas, ¿por qué dices eso? Porque eres terrícola. ¿Quieres decir que los terrícolas no somos muy buenos? ¿Pero es real que estoy hablando con un ser de otro mundo? ¿De verdad eres un alienígena? Calma, calma. Que no cunda el pánico. Este universo está lleno de vida. Millones de mundos están habitados. Hay mucha gente buena por allá arriba. Ok, tal vez existe la posibilidad de que sea de otro planeta. Parece amistoso e inofensivo. Pero todavía me molesta algo. Ha ofendido a mi especie. ¿Por qué dices que los terrícolas somos malos? ¡Qué bárbaro se ve el firmamento desde la Tierra! ¿Esta atmósfera le otorga un brillo, un color? Nuevamente me ignora. Además, no me gusta que crean que soy malo. Al contrario, yo quería ser cazador de malvados para meterlos a todos en un gran agujero, echarles tierra encima y que así no haya más maldad en el mundo. Allí en las Pléyades hay una civilización tan avanzada que... No me creerías. No todos somos malos aquí. Mira esa estrella. Así era hace 1 millón de años, pero ya no existe. Una civilización de esa región colonizó el cordón de Zeta Reticulis y ahora vive en... Repito, que no todos somos malos aquí. ¿Por qué dijiste que somos unos canallas, Yo no he dicho eso. ¿Sabes? Es un milagro. Sí que lo dijiste. Este chico se comporta igual a mi vecina cuando contempla a su ídolo de la pantalla. Quise decir que, comparado con otros mundos, en este no hay demasiada bondad ni solidaridad. ¿Ves? Estás diciendo que somos una porquería. Tampoco quise decir eso, Pedrito. Me molesta que me traten como a un niño o peor, como a un tonto. Soy de los más inteligentes y aplicados de mi colegio. Incluso gané un torneo estudiantil de ajedrez a mis casi 13 años. Y mi nombre salió en el periódico de la subsección juvenil. ¿Quién se cree? Si este planeta es tan malo, ¿qué haces aquí entonces, ¿Te has fijado cómo se refleja la luna en el mar? ¿Viniste a decirme que me fije en el reflejo de la luna? Tal vez. ¿Te diste cuenta de que estamos flotando en el universo? Ahora comprendo la verdad. Este mocoso está loco. Claro, se cree extraterrestre, por eso dice cosas tan absurdas. Es un muchacho rico y chiflado que quiere engañar a otros con sus historias fantásticas. Con ese traje que se ha mandado a hacer gracias a sus milloncitos. A lo mejor ni siquiera tenía ningún avión el farsante ese. Tal vez siempre estuvo en el agua y desde allí lanzó una bengala que me hizo confundir. O qué sé yo, qué otro truco habrá usado. ¿Cómo pude haberle creído? Me ha estado tomando el pelo para reírse, extraterrestre, y yo me lo creí. Se merece un buen golpe en la nariz. ¿Te parece muy fea en mi nariz? ¿Me ha leído el pensamiento? No, es una casualidad. Una coincidencia entre lo que yo pensé y lo que él dijo. O tal vez es verdad. Pero tengo que comprobarlo. Tengo una idea genial. Voy a imaginar un pastel de cumpleaños y si adivina, le creeré. Adivina qué estoy pensando. ¿Por qué crees que puedo adivinar tus pensamientos? No, por nada. ¿No te basta con las pruebas que ya tienes? Si no menciona el pastel de cumple, nada. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Pruebas de qué? Mira, Pedrito, hay otro tipo de realidades.
otros seres, mundos más sutiles, con puertas sutiles, para inteligencias sutiles. ¿Qué rayos significa sutiles? ¿Con cuántas velitas? Lo siento mucho. Discúlpame por haber dudado de ti. Fue en ese momento que decidí no volver a desconfiar de él. Y así comenzó esta asombrosa amistad. ¿Continuará? Apóyanos con un like y compartiendo este video si quieres que esta serie continúe. A mí viene de las estrellas, Dirección y producción. con un corazón que sabe amar. A mí en Doblaje. su voz hay paz. Vamos volando, deja todo atrás. Música, composición y mezcla. Locución. Animación 2D y generalista 3D. Guión y edición y VFX. Canción y letra. A mí en su voz hay paz. Agradecimientos. Vamos volando, deja todo atrás. Gracias por apoyar este proyecto. Hasta pronto.